Hermano, gracias, Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están en este momento conectados. Dios los bendiga ahí en su hogar, a su familia. Y bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de volver a conectarnos, a reunirnos y leer su palabra, poder escucharla y deseamos que sea Dios quien nos hable, que sea el Señor que nos hable. Necesitamos escuchar su voz, no la voz del hombre, sino la voz del Señor. Y vamos a tratar de estar escudriñando su palabra, la palabra de Dios, y que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Vamos a orar cada uno de nosotros, ustedes ahí en su hogar y yo aquí, con mi esposa, con Juanito, y ustedes allá con su familia, para pedirle al Señor que nos hable. Necesitamos escuchar su voz. No ponga atención a mi persona, no ponga atención a mi voz, sino a la palabra de Dios. Voy a tratar de proclamar su palabra, sus verdades. Yo solamente quiero explicar algunas cosas, quiero enfatizar en algunas cosas, especialmente ahí donde dice el Señor: mira que he puesto delante de ti la vida, lo bueno, la vida, y lo malo y la muerte. Y le dice: escoge pues la vida. Entonces podemos ver, hermanos, que la decisión es personal, la decisión es de cada uno. Que Dios nos ayude, no solamente como nosotros que ya hemos escogido la vida que está en Cristo Jesús, sino que continuemos siguiéndole, obedeciéndole, porque la bendición es para cada uno de nosotros, es personal. Vamos a orar al Señor, vamos a venir a nuestro Dios en oración y le pedimos así, de esta manera: Padre, venimos, Señor, delante de su presencia con temor y temblor, porque usted es un Dios santo, santo, santo. Nosotros somos carne, somos pecadores, fallamos. Y queremos, Señor, que esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpie, nos purifique, que su palabra nos santifique, Señor, y que usted siempre con su Santo Espíritu nos esté guiando a ella. Necesitamos, Señor, obedecer a su palabra, necesitamos ser temerosos de ella, necesitamos, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharla. Padre, ponga ese deseo en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en los niños, de escuchar su palabra y de atender ese llamado suyo, Padre. Muchas gracias. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo y las gracias te doy. Amén. Muy bien. Todos, hermanos, todos nosotros somos creación de Dios. Ustedes, yo y cada uno de las personas somos criaturitas creadas por Dios. Y Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo mejor. Dios quiere la vida. Dios quiere la bendición en nuestras vidas, en la protección. Quiere protegernos, quiere guardarnos. Quiere que todos nos salvemos, que todas las personas se salven, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero todos nos apartamos de Dios. Todos hemos pecado, pero gracias a Dios, porque el Señor, en su amor y en su misericordia, nos da el perdón, nos ofrece el perdón. Vemos aquí en este pasaje que leyó el hermano Pablo, y quiero que por favor vayamos a leer Deuteronomio. Voy a leer del 14 al 20 nada más. Dice la palabra de Dios. Comienzo con el versículo 14, dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas
y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Muy interesante, muy importante este pasaje. Dios, hablando a través de Moisés, le dice, mira, escoge la vida. Y luego, hermanos, les dice que ellos se van a apartar, que ellos van a ser llevados, van a ser sacados de esa tierra, van a sufrir, van a recibir la maldición. Pareciera como que algunas personas confunden esto y dicen que eso tenía que suceder. No, eso no tenía que suceder. Eso sucedió porque ellos desobedecieron. Las palabras que Moisés está dando aquí es para que escojan la vida, el bien. Pero desafortunadamente la mayoría de los israelitas escogieron lo malo y la muerte. La muerte como consecuencia. Escogieron lo malo, les viene la muerte. Escogen lo bueno, viene la vida, la bendición. Dios se los anticipó. Eso es totalmente diferente que es que Dios los había ya como programado que eso tenía que suceder. No. Dios se los anticipa, les dice que eso va a pasar porque Dios conoce el futuro. Desde el versículo 15 del capítulo 28 viene una lista de consecuencias por su desobediencia que ellos iban a hacer. Pero hermanos, qué importante, qué interesante. Dios conoce mi vida de hoy hacia el futuro. Pero yo soy quien decido cómo voy a vivir mi vida en el futuro. Yo tengo que pensar. Yo no quiero ser desobediente a Dios porque la desobediencia, aunque sea cristiano, me va a traer consecuencias porque Dios disciplina a sus hijos. Si soy hijo, Dios me va a disciplinar. Si no soy hijo, Dios me deja que me vaya a hacer todo lo que me venga en gana, especialmente ya una vez habiendo escuchado la palabra de Dios, ya sabiendo qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, y prefiero continuar haciendo lo que a Dios desagrada, pues peor ruina, y Dios no me va a disciplinar. Pero si soy hijo, Dios me va a disciplinar. Entonces, si yo quiero evitar esa disciplina de Dios y estar solamente bajo su bendición, tengo que procurar, tengo que tratar de esforzarme a ser obediente. Ahora, bien interesante, hermanos, que ahí en uno de los versículos, más adelante lo vamos a ver, es en el versículo 17, dice, y te dejares extraviar. ¿Qué es lo que nos da a entender eso? La influencia, hermanos, la influencia de otras personas, la influencia del mundo, la influencia que viene de Satanás y usa personas, usa el mundo para arrastrarnos y sacarnos de la verdad, del camino de Dios y extraviarnos. Y el Señor le dice, y te dejares extraviar. Si te dejas extraviar, te van a venir todas estas cosas terribles. Vamos ahí en el capítulo 28, hermanos, por favor. Vamos a ver 2 versículos nada más. En el versículo 36, después o antes de eso, desde el versículo 15,
vienen las consecuencias de la desobediencia, pero vamos a ver solamente estos dos versículos. O sea, todas las consecuencias que Dios le dice al pueblo de Israel, mira, pero también le da las bendiciones. En el primer versículo del capítulo 28 le habla de todas las bendiciones que vendrían si son obedientes. Y del versículo 15 en adelante les habla de las consecuencias que vendrían por causa de la desobediencia. Dice en el versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Vemos aquí que Dios le está anticipando. Ahora, está hablándole a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. En ese pueblo, bueno, cuando viene esa palabra, hay quienes pues decidieron, yo no voy a entrar en eso, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer eso, eso me va a venir o eso nos va a venir a todos, yo me saco. Yo no quiero caer en esa situación, pero otros pues le dieron, siguieron se fueron por el descarrío, por el error y les vino el problema. Ahora, dice el Señor aquí, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste. Bueno, ¿qué es lo que está diciéndoles aquí? Que van a ser llevados cautivos, van a ser sacados de esa tierra que Dios les había prometido. Van a ser sacados, llevados cautivos, llevados como esclavos. Ahora, no porque Dios así lo quería, ellos así lo decidieron, porque nosotros somos libres para tomar decisiones. Ellos no tenían que hacerlo. Es como cosas que nosotros a veces hacemos que nos llevan o que son pecados, nos llevan a pecar. No tenemos que hacerlo. Nosotros podemos tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Y claro, a veces hay influencias a nuestro alrededor que nos quieren arrastrar, nos quieren llevar a hacer cosas que no debemos de hacer, pero ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Prefiero antes obedecer a Dios que a los hombres, porque Dios no quiere nuestro castigo, Dios no quiere que nos venga el mal, pero estas personas, el pueblo de Israel, ellos lo decidieron, pero ellos no tenían que hacerlo, y así ellos lo hicieron, escogiendo el mal, y cuando los profetas se los anunciaban, era para hacerlos volver del mal que ya estaban haciendo. Vamos a ver vamos a Jeremías, hermanos, por favor. Vamos al libro de Jeremías y vamos a ver cómo Jeremías se esforzaba para hacerlos volver, hacerles recapacitar, y desafortunadamente ellos no quisieron entender, la mayoría. Claro que no todos, pero la gran mayoría. Vamos al capítulo 4. Dice ahí el profeta Jeremías, o Dios hablando a través del profeta Jeremías, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová. Dice Jeremías, es Jehová quien está diciendo. Ahora, cuando Jeremías está hablando esta palabra, ellos ya están haciendo lo malo, ya están en prácticas totalmente desobedientes o contrarias a la voluntad de Dios. Y le dice, si te volvieres. Note usted que Dios quería que se volvieran, que dejaran de hacer esas prácticas, que no hicieran eso. Y les dice, si ustedes dejan de hacer esto, no van a ser llevados cautivos, no van a ser sacados, pero si ustedes continúan este tipo de vida, van a caer en esclavitud, muchos van a morir, van a ser llevados cautivos como esclavos, van a sufrir de una manera terrible. Dice el versículo 2, dice, y juraréis, vive Jehová. En otras palabras, si te vuelves a Jehová, si pones todo tu corazón en él, dice, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová,
a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, déjense de ser religiosos, verdaderamente inclinen su corazón a Dios, humíllense, cambien su vida. Dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. En el capítulo 22, hermanos, por favor, ahí mismo en Jeremías, capítulo 22, dice el versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios, preparé contra ti destruidores. Fíjese qué interesante esto que el Señor les dice a través de Jeremías. Y claro, a Jeremías lo llegaron a odiar, lo metieron a la cárcel, lo maltrataron y todo, porque él venía a decirles estas palabras. Pero bueno, dice, preparé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y los sirvieron. Bueno, aquí el Señor dice, las personas de otras ciudades van a preguntar por qué pasó esto, por qué le pasó esto a este pueblo bendecido, a este país que era bendecido por Dios, ¿por qué les vino todo esto? Bueno, le dice el Señor a Jeremías, le vas a responder de esta manera, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos. Entonces, hermanos, no tenía que pasar por eso, no tenía que suceder eso. En el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron al Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, Dios, como dije en un principio, Dios no quería eso. Dios no quiere el mal de nosotros. Dice en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere que se arrepienta, que se vuelva a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Vamos a regresar, hermanos, por favor, a Deuteronomio en el capítulo 30. Una vez más, vamos al capítulo 30. Y vamos a ver el versículo 14. Dice el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor aquí? La decisión es personal, la decisión es tuya, la decisión es mía. Dice el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, mire, la decisión es de cada quien, es personal. Y la gran mayoría del pueblo de Israel pues se fue tras la vanidad, tras la idolatría, tras el orgullo, tras la soberbia. Se volvieron contra Dios, comenzaron a adorar dioses ajenos, dioses paganos, y Dios los castigó y fueron sacados y llevados cautivos, pero no todos. O sea, la gran mayoría sí, pero muchos Dios los cuidó, Dios los guardó. Uno de ellos fue Jeremías. Jeremías
el mismo capitán del ejército de Nabucodonosor, quien vino para llevarlos como cautivos, como esclavos, le dice, escoge a dónde quieres ir. Y se da cuenta de que él era un siervo de Dios, y Dios a través de esas personas que no eran creyentes, que no eran del pueblo de Israel, de cierta forma Dios los usó para que protegieran a esa gente que no estaba haciendo las cosas que hacía la gran mayoría. Entonces esas personas que se quedaron ahí como Jeremías, pues él decidió obedecer a Dios. Ahora el versículo 17 dice, mas si tu corazón, aquí Moisés o Dios a través de Moisés les advierte el mal que les vendría. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres. En otras palabras, si no pones atención a lo que estás escuchando, no pones atención a la palabra de Dios, la tienes en poco y piensas que no va a pasar nada, o pensamos que no hay problema. Sí hay problema. Dice aquí el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, a causa de esto, o sea, a causa de que el corazón se aparta y de que no ponemos atención a la palabra de Dios, no estamos atentos a ella, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es la que guía, la que alumbra nuestro caminar. Si no ponemos atención a ella, si la tenemos en poco, si la hacemos a un lado, ¿qué es lo que sucede? Dice, y te dejares extraviar. Entonces, como no ponemos atención a la palabra de Dios, viene cualquier voz de afuera, cualquier influencia, y nos arrastra a hacer cosas que no convienen. Dice, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Ahora, dioses ajenos, yo sé que ellos adoraban los Baales y todo, pero cualquier cosa que se ponga entre Dios y nosotros ya es un ídolo, es idolatría. Estamos dándole más importancia a aquellas cosas que a Dios y a su palabra. Bueno, el Señor les dice, si te dejares extraviar, o sea, por eso en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de que nos cuidemos de las malas influencias, como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses en el capítulo 2, que nos cuidemos de las malas influencias, de las obras que vienen de las tinieblas de Satanás, usando a personas, usando otras personas que no son creyentes. En el verso 18 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, no tenía que suceder lo que le sucedió. No tiene que suceder eso de ser castigados, de sufrir. No tiene que suceder eso. Pero eso sucedió con este pueblo de Israel porque dejaron al Señor. Versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios. O sea, poniendo en primer lugar a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, o sea, escuchándole. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar a Jehová nuestro Dios? Pues a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, en nuestra comunión con Él, en nuestra oración, todo el tiempo estarle clamando a Él. Dice, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, para que habites, para que no te saquen de ahí, para que no la pierdas. Ahora, hermanos, bien importante, aquí Moisés le dice, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Jesucristo es la vida.
Jesucristo es la vida. Él lo dijo, yo soy la vida. Y él también dice, yo soy el camino. Y recordemos que hay dos caminos, el ancho. Esto es haciendo todo lo que antes hacíamos, lo que mejor nos parece. Pero el angosto es conforme a sus enseñanzas, conforme a su palabra. Porque también Jesucristo dice que Él es la verdad. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. Nos guía a la verdad. Veamos el verso 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora, tú y yo sabemos que la vida está en Jesucristo, que la vida es Jesucristo, que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la vida es Jesucristo. Vamos a Primera de Juan ahora, hermanos. Vamos por favor ahí a Primera de Juan. Y veamos algo bien importante ahí. Bien importante porque tú y yo lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe aún. Aún personas que se dicen ser cristianas y que andan poniendo su mirada en otras cosas, ya sea ídolos o santos o líderes religiosos, religión. Vea lo que dice el versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahora, esta última parte del versículo 11 dice, y esta vida está en su Hijo. Esa vida, la cual Moisés le dijo, escoge la vida. Pues la vida es Dios. Jesucristo, Él es la vida. Dice, esta vida está en Jesucristo, solamente en Jesucristo, en nadie más está la vida eterna, en Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es Jesucristo. Ahora, Jesucristo también dice que si le seguimos tendremos la luz de la vida. En el versículo 12, ahí mismo en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de que Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la luz de la vida, como dice en el Evangelio de Juan. No lo vamos a buscar, pero en el Evangelio de Juan 8:12, Jesucristo dijo estas palabras, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es muy importante seguirle. No solo decir yo creo en Jesucristo y lo acepto. Es importante seguir al Señor Jesucristo. La santificación viene a través de su palabra. La santificación viene a través de el continuo seguir a Cristo. Si lo hemos confesado nosotros como el Señor de nuestras vidas, si lo estamos confesando y lo hemos confesado y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado. Eso lo puede usted encontrar ahí en 1 Pedro 4, después lo busca, pero el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, en otras palabras, para ya no vivir el tiempo que resta de nuestra vida como cristianos en la carne, conforme al deseo carnal de las personas, sino conforme a la voluntad de Dios. Y no estoy hablando mis propias palabras, usted puede corroborarlo ahí en 1 Pedro
capítulo 4, versículos 1 al 3, ahí están esas palabras. Dios quiere que ahora que nosotros somos cristianos, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ya no conforme a como nosotros vivíamos antes sin Jesucristo. Ya no para haber hecho lo que agrada a las demás personas, a las personas que no conocen a Dios, andando en todo aquello que desagrada a Dios, en los deseos carnales, como dice ahí mismo, en embriaguez, disipación y abominables idolatrías, todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, porque en nuestra vida Dios quiere tener el primer lugar. Así que gracias a Dios, nosotros decidimos por la vida. Ahora sigamos esa luz de la vida y no nos dejemos arrastrar, no nos dejemos extraviar, como dice ahí en Deuteronomio 30:17, si te dejares extraviar, no nos dejemos arrastrar por los que no conocen a Dios, por el mundo. Recordemos que el mundo entero está bajo el maligno, como dice ahí en el versículo 19, 1 Juan 5:19, dice, sabemos que nosotros somos de Dios, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces esas personas que están bajo el maligno van a querer sacarnos a nosotros de la voluntad de Dios, sea por medio de las redes sociales, sea por medio de la televisión, sea por medio de amistades. Nos van a querer llevar a que desobedezcamos a Dios. Y ellos deben de convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, tú no hagas lo que ellos hacen. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que recordar que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y voy a terminar leyendo ahí en el verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, no es que no pecamos, si fallamos, pero otra cosa es practicar el pecado. Otra cosa es estar haciendo lo mismo y sentirme tranquilo, fresco, estar haciendo algún pecado, sea lo que sea, fornicación, adulterio, borrachera, lo que sea, y sentirme bien, mentir, robar, cualquier cosa, defraudar a otra persona y yo sentirme bien. Eso es práctica de pecado. Puedo fallar con mi pensamiento, puedo fallar con mi boca, puedo fallar, puedo pecar porque ofendí a alguien, cositas y detalles como eso. Pero otra cosa ya es estar en la práctica del pecado, robar o defraudar a alguien, en pecado de adulterio, de cualquier cosa. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, el que ha tenido el nuevo nacimiento, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, cuando nosotros pecamos, nosotros los que hemos nacido de Dios, nos sentimos horriblemente mal. El Espíritu Santo se contrista y experimentamos algo negativo en nuestra vida y pedimos perdón, nos arrepentimos, el Señor restaura nuestra comunión y aprendemos que no debemos de volver a hacer eso, el que es nacido de Dios. Por esa razón dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios nos guarda, Dios nos protege. Y luego dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, Jesucristo. Él es el verdadero y estamos en el verdadero, estamos en Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego dice, no por nada, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo
es el que se merece toda la honra, toda la gloria, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay virgencita, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay papa, no hay religión, no hay denominación, no hay absolutamente nada. Solamente en Cristo hay salvación y hay vida eterna. En Él está la vida. Y gracias a Dios por todos nosotros los que hemos aceptado la vida que Cristo nos ofreció, nos da. Ahora sigámosle y no nos dejemos extraviar por los que están bajo el maligno, por el mundo. Porque dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Solamente la iglesia, solamente los que hemos nacido de nuevo estamos en Cristo. Y aquellas personas que están en el mundo, nosotros debemos de ser los instrumentos para que ellos vengan a conocer a Cristo. Vengan a Cristo, porque ese es el plan de Dios para nosotros y para todas las personas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros participamos con ellos y estamos haciendo lo mismo que ellos hacen? ¿Cuándo se van a convertir? ¿Cuándo? Nosotros tenemos que ser ejemplo de esas personas. Somos diferentes. Nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Cristo y no practicamos más las cosas que el mundo practica. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia y por su palabra. Padre, muchas gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da de tener una Biblia, leerla y escudriñarla. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas y a cada niño. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.